Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 7. Nuestro tema de exposición es organelos membranosos, no membranosos y citoesqueleto. Somos del grupo sexto LECAM y las integrantes de este equipo son Frida Sofía Martínez López, Montiel Ruiz Arlina Stephanie y yo, Guadalupe Cecilia Mendoza Barroso. La asignatura es Biología Contemporánea. Bueno, pues ahora les hablaré de los organelos membranosos. El citoplasma de las células eucariotas se caracteriza, a diferencia de las procariotas, por un alto grado de compartimentación. Se encuentra recorrido en toda su extensión por un sistema membranoso que separa el citosol de las cavidades internas que limita. Se denomina sistema de endomembranas al conjunto de estructuras membranosas, cuyos componentes se relacionan entre sí mediante un tránsito de vesículas, que transportan moléculas de un compartimiento a otro, en su interior o en su membrana. El sistema de endomembranas de la célula está compuesto por membrana plasmática, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, mitocondrias, endodomas, lisosomas, peroxisomas y vesícula de transporte. Ahora les hablaré de la membrana plasmática. Esta es una bicapa lipídica que forma el límite de la célula. Es un sistema fluido y dinámico formada por fosfolípidos, colesterol y proteínas. En el retículo endoplasmático rugoso es una serie de sacos aplanados que se denominan cisternas, asociado a ribosomas. Este se encuentra junto al núcleo y su función es la síntesis de proteínas y modificación de estas. En el retículo endoplasmático liso no está asociado en ribosomas. Interviene en la síntesis de lípidos y esteroides, interviene en la desoxificación de fármacos. En el aparato de Golgi, este es un organelo compuesto de múltiples cisternas. Modifica, clasifica y empaqueta proteínas y lípidos para su transporte intracelular o extracelular. La mitocondria se compone de dos membranas, una externa lisa y una interna plegada, que son las crestas. Aquí se produce la respiración celular liberando ATP. Son numerosas en las células que generan y gastan gran energía. En el lisosoma, estos son los granelos digestivos de la célula, ricos en enzimas hidrolíticas, degradan las moléculas de endocitosis y de la célula misma, autofagia. Los perisomas están formados por pequeñas vesículas que contienen enzimas que producen peróxido de hidrógeno. Su función es neutralizar gran parte de las sustancias tóxicas para la célula. Y por último, las vesículas de transporte incluyen pinocitídicas, endocíticas y con cubierta. Estas son las que intervienen en la endocitosis y exocitosis. Bien, cuando hablamos de los organelos no membranosos, queremos decir que estos son microtúbulos, filamentos, centriolos, ribomas y microtúbulos, y son elementos ubicuos del citoesqueleto y de las estructuras especializadas de los movimientos subcelulares. Su ubicación, o más bien se encuentran en cilios y flagelos, uso cromático, centriolos, axones de crecimiento y todo el citoplasma. Si bien los filamentos son parte del citoesqueleto y su clasificación es microfilamentos de actina y filamentos intermedios, que son diversas proteínas, proveen referencia a las soporte, potenciales y dasoles. Enseguida hablaremos de los centriolos. Son un par de estructuras cilíndricas cortas y se ubican cerca del núcleo, compuesta de 9 tripletes de microtúbulos, y son organizadores de las interfaces y de la mitosis. Si bien los ribosomas son estructuras compuestas de ribosomal y proteínas, con forma de grano de café, y se encuentra asociado al RER y libre en el citoplasma. Su función es la síntesis de proteínas. Ok, ahora yo les hablaré acerca del citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células
Organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Este consta de 3 tipos de proteínas: los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. En conjunto, estos constituyen una red interactiva en las células. Las funciones del citoesqueleto es brindar soporte estructural, determinar la forma de la célula. Este resiste las fuerzas que tienden a deformar la célula, establece las posiciones de los organelos dentro de la célula y forman una red de rieles que dirigen el movimiento de materiales dentro de una célula. El componente esencial de la maquinaria para la división celular es el citoesqueleto, y este mismo genera las fuerzas que mueven a la célula de un sitio a otro. Ahora bien, les hablaré acerca de los microtúbulos. Siguiente, por favor. Estos son tubos largos, huecos y sin ramificaciones. Están compuestos por subunidades de la proteína tubulina. Forman parte de muchas estructuras como uso mitótico de las células en división, centro de los cilios y los flagelos. Estos mismos presentan proteínas globulares dispuestas de manera longitudinal. La composición de los microtúbulos es por proteínas tubulinas, alfas y betas. Cada monómero de tubulina lleva ligado un GTP. El sistema de microtúbulos a partir de la centrosoma son los MAPs, que son las proteínas asociadas a estos microtúbulos. Participan en el ensamblaje de los dímeros de tubulina en los microtúbulos, los estabilizan y los relacionan entre microtúbulos adyacentes. Estos se clasifican en 2 grupos. A, MAP de alto peso molecular, que estos son 4 tipos: 1, 2, 3 y 4. Los MAP1 representan 3 proteínas diferentes, A, B y C. La proteína C es importante en el transporte retrógrado de vesículas, a la cual se le denomina dineína citoplasmática. El MAP2 se encuentra en el cuerpo celular y las dendritas de células nerviosas, donde están asociadas a filamentos intermedios. El otro tipo de MAPs son de bajo peso molecular. Estas son las proteínas T, que recubren la superficie de microtúbulos. Otras proteínas que pertenecen a este tipo de MAP son las quinesinas, las cuales intervienen en el transporte anterógrado y en el ensamblaje de microtúbulos. Las funciones principales de los microtúbulos es intervenir en la forma celular y posición del Re, complejo de Golgi y mitocondrias en el citoplasma. Mantienen la forma elíptica y biconvexa de los eritrocitos. Intervienen en la forma de los fibroblastos y los leucocitos. Al igual, también intervienen en el transporte de partículas y sustancias en el citoplasma celular. Igualmente, intervienen en el transporte axónico en las neuronas a través de 2 proteínas motoras, que son la cinesina y la dineína citoplasmática. También intervienen en la secreción celular, que es básicamente la exocitosis de las células B de los islotes pancreáticos, que básicamente vendría siendo la insulina. También interviene en la endocitosis, transportando vesículas en el interior de las células, en la conexión de cromosomas al uso mitótico y al movimiento de microtúbulos a la placa ecuatorial y los cromosomas hacia sus polos. Ahora les hablaré acerca de los microfilamentos, que estos básicamente son estructuras sólidas más delgadas, organizadas en una red ramificada y formados por la proteína actina. La composición de los microfilamentos es por subunidades globulares de proteína actina. Estos necesitan de ATP para que la actina se polimerice. Los filamentos de actina pueden organizarse en redes o enlaces que se anclan con firmeza. Los filamentos de actina interactúan con la proteína miosina, que presentan una proteína motora llamada miosina. La miosina presenta un dominio motor característico, básicamente es la cabeza. Esta contiene un sitio que se une con filamentos de actina y con otro ATP. Existen 2 grupos de miosinas: las miosinas convencionales, que son las de tipo 2, y no convencionales, que son las del tipo 1, la del 3 y la del tipo 8.
Las funciones principales de los microfilamentos es que permiten el movimiento de las amebas, los fibroblastos y los macrófagos. Al igual, participan en procesos de motilidad celular, que básicamente vendría siendo el movimiento de vesículas, la fagocitosis y la citocinosis. Intervienen en la función de espermatozoide-óvulo en contracción muscular. Ahora tenemos los filamentos intermedios, que son fibras resistentes similares a cuerdas, formadas por diversas proteínas relacionadas. Sus características es que no intervienen en el movimiento celular y no presentan polaridad. Algunas de sus funciones son que proporcionan fuerza mecánica a las células que se someten a tensión física, como las neuronas, células musculares y células epiteliales. Al igual, tenemos los cilios y flagelos. Estos ambos presentan el mismo. Los cilios se diferencian por ser más cortos y más abundantes en las alas y tienen actividad coordinada. Surgen de un cuerpo basal de estructura similar al centriolo. El movimiento ciliar se realiza por la tineína. Algunas de sus funciones son que sirven para que las células se desplacen en medios acuosos o para mover líquidos y partículas a través de la superficie celular. Algunos de estos ejemplos son como los espermatozoides, que son células flageladas, células de vías respiratorias superiores y de oído interno, que son las células. Bueno, pues esto sería todo por parte del equipo 7. Como les recuerdo, el tema que nos tocó fue de los organelos membranosos y no membranosos y el citoesqueleto.